Hola, hoy vamos a hablar del arte y la marginalidad. Primero que todo, ser marginal no significa ser pobre o pertenecer a una minoría, no necesariamente. Ser marginal significa tener una falta de integración social, no encajar. Pero no encajar con respecto a quién o a dónde. Aquí es donde incluimos la palabra arte para delimitar el tema. Arte y marginalidad significa artistas que no encajan entre sus contemporáneos. Pero, ¿por qué? Hoy tomaremos tres ejemplos claros. El primero es Camille Claudel, una escultora francesa que tuvo que luchar contra los prejuicios de la época contra artistas mujeres. Segundo, Vincent Willem van Gogh, quien era un pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo, que era pobre y vivió siempre en la casa de su hermano sin ser reconocido como artista en vida. Finalmente, Jackson Pollock, un pintor estadounidense considerado como uno de los más importantes del expresionismo abstracto, que fue marginal porque algunos no comprendían su obra y además era alcohólico y no podía comportarse en situaciones sociales. Aquí podemos ver los tres tipos de marginación muy diferentes. Primero, al que se lo margina por cómo nació, ya sea el género, color de piel, orientación sexual, etc. Hay ciertos tipos de arte que miran con sospecha de un artista con ciertas características, como un metalero negro, un cumbiero muy blanco o un folclorista homosexual. Esos son ejemplos algo rebuscados, pero en la época de Camille Claudel era más vigente. Las mujeres, es decir, la mitad aproximada de la población, eran vistas con desdén si decidían dedicarse al arte. Incluso el reconocimiento de Claudel en vida fue como una segundona de su maestro y amante, Auguste Rodin, pero en los tiempos actuales es un problema mayormente erradicado. Mayormente. Segundo, al que se lo margina por su estatus socioeconómico. Si diéramos la oportunidad de aprender música a todo el mundo, seguramente encontraríamos a varios Bachs y Mozarts, entre los que de otra manera nunca hubieran tenido la oportunidad de poner sus manos en un instrumento musical. Pero ese es otro problema de la sociedad, uno que puede tardar siglos en resolverse. Enfoquémonos en nuestro ejemplo, Van Gogh. Él vivía a costas de su hermano, nunca habiéndose podido sustentar por cuenta propia, y algunos creían que estaba un poco loco. Solo vendió un cuadro en su vida y fue a su propio hermano. Hoy en día es considerado como uno de los grandes pintores de la historia, pero en ese entonces, ¿quién compraría un cuadro o pensaría encontrar a un gran maestro del, entre comillas, neerlandés fracasado que vive de su hermano? Este tipo de prejuicios son un problema que hoy en día aún tenemos. Tercero, al que se lo margina por quién es. A veces hay aspectos de una persona que afectan su interacción con la sociedad. Algunas personas sufren de, solo por poner tres ejemplos completamente diferentes, antropofobia, autismo o alcoholismo. Hay muchos ejemplos, pero la idea es cualquier aspecto de lo que uno es que afecte nuestra interacción con las otras personas. Algunos de estos problemas no solo nos distancian de la gente, sino que también dificultan cuando ellos tratan de comunicarse con nosotros. ¿Cómo afecta esto al arte? Echemos un vistazo a nuestro amigo pintor Jackson Pollock. I have weak ankles. My fault. My God, and you're drunk. You're drunk. Are you drunk? No. 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 No! Look what you were painting when you were sober. But now that you're back on booze, do you paint real pictures? Climb off my back, You're bitch. a bum, you're a goddamn... You open that mouth. En sus últimos años de vida, las obras de Jackson Pollock habían disminuido de calidad y cerca del final había dejado de pintar. Eso sin mencionar las dificultades que tenía para relacionarse con el mundo. Pollock era un recluso y solo empezó a ser conocido una vez que dejó de beber
tomó fuerzas y salió adelante por un tiempo. Pero la marginalidad de ¿quién sos? Es la más grave. Su efecto en el arte es sólo una ramificación del impacto que tiene en la vida, en nuestra experiencia humana. Ya sea como Pollock o como Syd Barrett, el padeciente de esquizofrenia, quien fue dejado por su banda en medio de un tour y solo hizo 3 discos en su vida antes de refugiarse en el sótano de su hermana por décadas. O el propio Van Gogh, cuya locura abrió las puertas a la modernidad, también hizo que se cortara una oreja y que se suicidara una tarde. Los artistas sufren mucho de esto. Lo que los lleva a la revolución artística es lo mismo que los aísla del resto de la sociedad o que hace que ésta se vea en necesidad de encerrarlos donde no puedan hacerle daño a los demás o a ellos mismos. Eso es todo por hoy. Gracias por estar.